Hola, hola, hola. Ni siquiera no se nota muy bien el algodón que tengo en la cara. Buenas, buenas a todos. El día de hoy voy a hablar de educación. Creo que no creo que no va a ser lo que se espera. Veremos, vean ustedes, me dirán si es un enfoque novedoso o algo por el estilo. Pero antes de eso hay que mencionar unas cuantas cosas, las cuales son puro malas noticias, por si acaso. Eh, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, les puedo mostrar. Lo que está sucediendo es que ha acontecido en primer lugar en Estados Unidos algo terrible. Les voy a mencionar. Entonces, primero vayamos a esta parte del Dow Jones. Ya, el Dow Jones está en 41.250 puntos. Entonces, ¿cómo estaba hace 5 días? Vean cuánto ha subido en estos cinco, bueno, estos son los 5 días, ¿no? Pero entonces vean cuánto ha subido bueno, entre el 22 y el 23 de agosto. Pero entonces veamos aquí un mes, ¿no? One month. Vean cuánto ha subido desde esta caída a principios, ¿no? Y entonces vemos 6 meses. Ha subido, ¿no? Por más que está ¿cómo se llama? Está con altibajos, ¿no? Hay harto altibajo, ¿no? Pero eso qué quiere, pero ¿cuál es el resultado del altibajo? El altibajo está con que se ha llegado a los máximos, ¿no? Se ha llegado a los máximos. Eso quiere decir que de todos los problemas de hace años, se ha recuperado lo que es no, el indicador, el índice se ha recuperado. Ahora, ¿por qué se da esto? Sabemos que estos momentos son particularmente sensibles porque es el momento en el que los inversores, ¿no? Dicen todo está bien, todo está bien. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todo esté bien si tenemos tantos problemas? Si, por ejemplo, Francia está en prácticamente recesión, Estados Unidos está embocado hacia la recesión y todas esas cosas. En otras palabras, tenemos muchísimas malas noticias, tenemos que la gente está quejándose en Estados Unidos de inflación. Y si bien cuando hablamos de estas cosas hablamos de la economía estadounidense, también podemos más o menos hablar de la economía mundial, porque desde hace tiempo que están conectados uno con otro. En otras palabras, la economía estadounidense cada vez está más conectada con la economía mundial. Obviamente hay un kilo de variables y pormenores al respecto. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que tienes muchas malas noticias por un lado, todo lo que está sucediendo, todos los problemas económicos que se pueden ver en este momento en Japón, en los países europeos, en el Reino Unido y todos esos. Y menciono al Reino Unido fuera de los países europeos porque ya no es miembro de la Unión Europea. No, en otras palabras, tenemos problemas por todas partes e incluso tenemos problemas en China y China es el motor de crecimiento global de los últimos, ¿cuántos años será? Más de 30 años, más de 30 años que China es el motor, no es Estados Unidos. No, entonces, ¿cómo puede estar las cosas tan bien si en el fondo de la fondo las noticias son que están mal? Y la respuesta tiene que ver con que ya no hay una relación entre lo que son los índices bursátiles, lo que son las bolsas con la economía real, ¿no? Sabemos eso, sabemos que es un monstruo de especulación pavoroso, y por lo tanto es una apuesta y por lo tanto es un casigno y ya no hay inversiones, ya no es cuestión de invertir, el asunto es otro, el asunto es apostar. Y se apuesta ¿al crecimiento de qué? Al crecimiento de la deuda, al crecimiento de qué deuda, de la de Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Literalmente de todas las personas. ¿Por qué? Porque Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ya ha declarado que probablemente baje los tipos de interés en septiembre.
¿Qué es lo peor que podría ser, ¿no? Entonces, por si acaso, esto ya sabemos que es un estallido que está esperando suceder. No hay ninguna razón para que se cambie el pronóstico. Eh, Esto es una depresión económica monstruosa, es la peor depresión económica en la historia y no se puede ya hacer nada por parte de los bancos centrales para ayudar. No se puede. Eso lo demostró el 2021. El 2021, con la monstruosa inflación que vino, era la prueba absoluta de que no se podía intervenir más, o sea, con más regalitos y todo lo demás, para agilizar la economía y todo lo demás. Lo que está sucediendo ahora es los resultados de las monstruosas ideas que acontecieron, no solo durante el gobierno de Trump, que tuvo que enfrentar la pandemia, que eso no se entiende bien, sino durante el gobierno de Biden, que regaló dinero simple y llanamente porque quería darse el gusto de regalar dinero y quería decir que su gobierno había dado plata. Bueno, entonces todas esas locuras ahora están yendo hacia su, ¿cómo se dice? Hacia su resultado evidente, hacia su resultado, hacia el resultado esperado. En otras palabras, no, esto es un desastre, esto es un desastre, es el mayor desastre humano producido por los seres humanos. Y hay muy pocas razones para que se pueda evitar lo peor de lo peor, que es una depresión económica mundial hiperinflacionaria. Sería pavoroso que eso suceda. Hay algunos elementos que todavía nos permiten pensar que se va a poder evitar eso, pero todo lo demás ya está ahí. En otras palabras, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Saqueos en las calles, muertos, elevados índices de criminalidad, todo lo que quieras, ahí está. Ya ahí está y lo único que viene es que se viene más y más y más y más y más. Por si acaso, ah, por extraño que parezca, a la vez que va a haber eso, todavía tenemos margen de maniobra y todavía vamos a poder superar o siquiera enfrentar este problema. Ah, ya saben que ya saben que tenemos esta extraña dicotomía. Eh, si el problema aparece, si el problema se muestra, si el problema hace daño, si la gente sufre, se reconoce el problema. El momento que se reconoce el problema, las posibilidades de enfrentarlo crecen. Lo cual es bastante pavoroso. ¿Cómo es posible que la gente quiera dolor, sufrimiento, muertos de hambre? ¿Cómo es posible que la gente quiera todas esas cosas para reconocer que hay un problema? Pero la realidad es así, ¿no? La realidad obliga a que la gente esté muy, muy, muy mal para ir, digamos, al médico, por ejemplo. Yo Yo, por ejemplo, tuve unos problemas de salud muy graves y tuve que esperar a estar brutalmente mal para ir al médico. Yo tenía unas muy malas ideas de, digamos, no sé, yo pensaba que era simplemente enfermizo y simplemente me daban cosas y todo lo demás. Cuando se me debió explicar que estaba muy estresado y que eso debilitaba mi sistema inmunológico, ¿no? Que eso era, y que por lo tanto debía enfrentar qué cosa te estaba estresando y todo lo demás. Entonces, bueno, la humanidad también es así. Entonces va a padecer, va a sufrir lo que se está sufriendo ahora, donde quiera que tú estás, donde quiera que tú estás, se está sufriendo. Donde quiera que tú estás, hay problemas. Y eso también también tiene que ver y tienes que pensar en quién soy yo.
¿Dónde estás tú? En otras, ¿quién eres tú? ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Y todo lo demás. O sea, una vez más, o sea, si yo tuviese que trabajar así en lo que sea, ¿qué es lo que haría? ¿No? Entonces yo buscaría enseñar inglés a tiempo completo, ese tipo de cosas, ¿no? Que es agotador, es grato el trabajo, por si acaso, es grato tener que lidiar con personas más que con otras cosas. Por si acaso, hay muchas cosas que yo podría hacer, muchos trabajos que digamos, mentalmente me auto-otorgo, ¿no? Pero el punto es, igual es, el punto es el mismo para toda persona. En otras palabras, ¿tú qué puedes hacer? Y por lo tanto, ¿qué trabajos te puedes auto-otorgar, ¿no? Entonces, y cuando te auto-otorgas esos trabajos, luego vas y vas, tocas y tocas la puerta para ver si esos trabajos se te van a ser dados, ¿no? Entonces, eso es así. Y obviamente, por si acaso, también hay, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para obtener ese trabajo? ¿Cuál es el punto final? La depresión va a ser monstruosa. Ya lo hemos visto, ya lo sabemos. Va a ser monstruosa, va a ser brutal y va a ser con fuegos artificiales incluidos. ¿Y qué quiere decir con fuegos artificiales incluidos? Colapsos de la bolsa de valores y todo lo demás. Porque dense cuenta cómo funciona el asunto. Imaginen si la bolsa de valores colapsa, no sé, 90%, ¿no? 90%, ¿en cuánto tiempo? En 10 días, 90%. ¡Ah! ¡Qué horror, qué espanto!, ¿no? ¿Y qué sucede después de que cae 90%? En 10 días sube la bolsa de valores. Y por lo tanto, todos esos criterios de medidas de depresión económica, recesión económica, no tienen ni por qué darse. No tienen ni por qué darse, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que ya comienza a crecer, digamos, los índices, entonces ya está cierto tipo de cosas bien, ya se va a comenzar a hablar de, vamos a salir de estos problemas económicos, ¿no? Está mal, o sea, va a ser, mejor dicho, ya es muy grave, se va a poner peor, prepárense. Y este es el punto final. Y el hecho de que esté muy grave, el hecho de que sea una depresión planetaria, no quiere decir que tú vayas a estar mal. No quiere decir eso. ¿Por qué? Porque depende de lo que tú hagas. Una depresión económica es un sacudón a cierta estructura que se rompe, pero digamos, sigue habiendo ahí los recursos para que exista algo y por lo tanto hay una redistribución de ese algo. Eso es lo que se debe pensar. En otras palabras, tú como persona puedes estar bien si haces las cosas correctas. Tú como digamos, como parte de una región, de un país cualquiera, puedes estar bien dependiendo de cómo se hacen las cosas y dependiendo de cómo se las está haciendo. Por si acaso. Tú como parte de un país puedes estar bien dependiendo de qué es lo que hace tu país, dónde está tu país, cuáles son las actividades económicas de tu país y todo lo demás, ¿no? Y lo mismo, tú como persona en cualquier lado del mundo, ¿qué tienes para ofrecerle a ese mundo? ¿Mm? Ya saben que, por ejemplo, mientras peor se pone la cosa, más bonito me siento, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas como yo las que hemos estudiado durante tanto tiempo esto, a las personas que ojalá nos llamen indirecto o directamente por teléfono, ¿no? O sea, nos van a tener que llamar, nos van a tener que convocar a nosotros. Por si acaso, eso no quiere decir particularmente, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en mi país, Bolivia, hay muchísimos problemas económicos. ¿Qué diría yo? Yo les diría exactamente lo que les puede decir cualquier economista tipo Javier Milei, cualquier economista liberal, cualquier persona que sigue la ideología, la base teórica deberíamos decir, llamarla siempre, la base teórica liberal. Por ejemplo, ¿qué es eso?
Se tiene que bajar los impuestos, se tiene que hacer una limpieza del universo impositivo. Incluso, perdón, bueno, perdón, incluso ah, se puede ampliar el universo impositivo. En otras palabras, que la gente pague los impuestos, ¿no? No puedes tú oprimir solamente a un sector que está pagando los impuestos y dejarlos a todos los demás libres. Eso es destructivo, destructivo. Segundo, no se debe gastar tanto, se debe reducir el gasto estatal. Entonces, ¿en qué estás haciendo? Entonces, ¿qué trabajos estás dando? No se puede dar trabajo a tus amiguitos con dinero del Estado. ¿No? En otras palabras, lo mismo que ha hecho Javier Milei en Argentina es lo que personas como yo recomendaríamos que se haga en todo el mundo. No es que se vaya a hacer eso, porque solo en Estados Unidos se debe reducir, damas y caballeros, se debe reducir el gasto federal en 1.6 billones de dólares, trillions en inglés. Y por ahí debes comenzar. Ya, por si acaso todas estas cosas que están pasando, ya saben, no se tiene que ver con, no tiene que ver con que hay algún grupo que se beneficie, no tiene que ver con algún plan de alguien, muajajajaja, jaja, yo quedarme con tu poder adquisitivo. No hay tal cosa. Tiene que ver con la inercia de las ideas y la inercia de lo que es cierto tipo digamos que tú te agarras a lo más fácil aparentemente, independientemente de lo que sea. Y cuando no tienes, digamos, cuando no estás viendo todos los indicadores y todo lo demás, es muy fácil confundirse y es muy fácil que se confunda algo más grande que una persona. Una vez más, el mejor ejemplo de eso es Afganistán. 20 años de ocupación estadounidense, 2.4 o 2.3 billones en gasto para obtener nada. ¿Cómo puede suceder eso? Y la respuesta es que un sistema burocrático es un conjunto de personas. Ese conjunto de personas no son la suma de su conocimiento de buena manera, sino más bien la ineptitud del uno mutila a la totalidad. En otras palabras, una burocracia es tan inteligente como su miembro más imbécil. Así es la cosa, gente. Y ese tipo de realidades y ese tipo de fenómenos que son muy interesantes, por si acaso, son los que construyen esta sociedad inconcebiblemente imbécil. Inconcebiblemente imbécil, damas y caballeros. Yo recuerdo, yo cuando era joven aprendí un montón de economía con mucho gusto, ¿no? Y después, eh, por si acaso era eso cuando era joven, estamos hablando de, a ver, entre mis 10 y mis 18 años, ¿no? Por si acaso, yo incluso me metí a a la carrera de economía, seamos sinceros, después me di cuenta que me gustaban las matemáticas, pero era un flojonazo, no estaba dispuesto a estudiar, no iba a siquiera a clases, estaba sumamente confundido. Lo que yo quiero hacer es algo creativo. Las posibilidades de hacer algo creativo en economía, seamos sinceros, no son muy amplias, no es la mecánica de la materia. Y obviamente en esos tiempos, por si acaso, no me daba cuenta de que me gustaba la matemática. Es algo que me di cuenta después. Me di cuenta de que me gusta harto la matemática. Lo que no quiere decir que no sea pésimo para ella en este momento, ¿no? Entonces, tendría que reestudiar el asunto muchísimo. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que tienes una base con la cual ves al mundo y después me meto a comunicación con la cual yo estoy muy contento con lo que he aprendido, con las competencias que tengo,
con mis posibilidades de dónde puedo trabajar en esto, en esto, en esto, en esto, ¿no? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, digamos, en este momento yo puedo estar pensando en, valdría la pena que haga un programa de radio, valdría la pena que haga un programa de televisión, incluso voy a ver eso. Eh, por si acaso no de mucho tiempo, pero básicamente como, ya saben, como la conferencia que dicté, hay un video con una conferencia. Por si acaso ya estábamos hablando del tema, y ya estábamos hablando de cuestiones educativas. Bueno, entonces me volví comunicador y en comunicación ahí aprendí a hacer, por ejemplo, trabajé solamente, tuve que trabajar mi capacidad de escribir. Eso ya es una ayuda monumental para mí, como persona que quiere hacer X o Z cosa, ¿no? Y después aprendí a manejar cámaras, aprendí absolutamente todo sobre lo que es creación audiovisual y todo lo demás. Por si acaso, yo soy absolutamente consciente de que mi producción es nivel uno, porque nivel cero no existe. Entonces, pero ¿por qué? Porque no puedo hacer más, no puedo gastar más tiempo con cuestiones de guión, no puedo gastar más tiempo con cuestiones de edición, con búsqueda de imágenes sin derechos de autor, o sea, imágenes de referencia, imágenes para sostener tu video y todo lo demás. Por si acaso he estado viendo de que hay trabajos muy interesantes, baratitos y factibles y con poco trabajo y todo lo demás, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? El punto es que ya tenía una base de cuestiones económicas y con esa base de cuestiones económicas comienzo a ver y a analizar lo que es la realidad que nos rodea y no encajaba, ¿no? O sea, esto te dice una cosa y la realidad te dice otra cosa, ¿no? Entonces, ahí no encaja, ahí no encaja. Y es ahí, y a partir de ahí, de ese momento que comienzo a cuestionar y horrorizarme de la imagen de nuestro mundo, damas y caballeros, ¿no? Que tiene que ver con eso de cómo una burocracia es tan idiota como su miembro más imbécil. Por lo tanto, por si acaso, y esto es algo triste, y les puedo decir, y les puedo mostrar por qué es algo triste. Entonces vamos a hacer acá, ya, vamos a poner una pizarra, creo que no se puede. Ah, no. Entonces vamos a compartir pantalla. Espera. Aquí vamos a hacer la pizarra normal. Entonces estamos aquí en la pizarra. Ya. Eh, sabemos por si acaso que es verdad eso, que todos los seres humanos tenemos distintas inteligencias, ¿no? Ya. Entonces, tú tienes, digamos, una inteligencia que va por un lado mejor que para otras cosas. Yo como persona sé que soy un imbécil para ciertas cosas que la gente podría encontrar simples. En otras palabras, tú tienes que hacer algo simple y yo me puedo problematizar mucho por esa cosa simple que tú tienes que hacer y que la haces como algo simple. Yo me puedo problematizar, eso sucede. En otras palabras, yo tengo, digamos, una buena mente neurótica, por simplificarlo, ¿no? Y entonces, ¿dónde tengo una mala mente? No sé, tengo una mala mente cotidiana, digamos. Estoy intentando simplificar. Sí, entonces digamos que esta es una ilusión, o una ilustración, perdón, una ilustración de cómo es mi mente. ¿Eso qué quiere decir? Y esto quiere decir que yo puedo trabajar bien y sería bien medido por trabajar con una persona que tiene una buena mente diaria, una buena mente cotidiana y que como persona no tiene un exceso de una exceso de mente neurótica, ¿no ve? Porque si nos encontramos dos neuróticos consumados, gente, no hacemos nada, porque todo es un problema. Entonces, digamos que en esta combinación ideal, ¿no? Entonces, yo, que tengo mucho de neurosis, estoy simplificando, es largo,
Me llevo bien con el cotidiano, ¿no? El que tiene mucha mente de cotidiano. Entonces ahí los dos trabajamos, ¿no? Entonces, damas y caballeros, esto es verdad. Es por eso que se habla bien de los grupos multidisciplinarios, porque es saberes, ¿no? Distintas formas de saber para abordar un problema. Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor, damas y caballeros, es lo mejor. Pero ahí ya tiene que ver cuál es la base teórica con la cual está trabajando el equipo, el grupo. ¿Cuál es la base teórica? En el caso, por ejemplo, de cuestiones económicas, su base es keynesiana, que es pavorosa. En el caso de cuestiones filosóficas, hay unas estupideces que no se puede creer que están repartiendo por ahí. Es pavoroso lo que hay. ¿Cómo es posible que haya eso? Y entonces tiene que ver con que se han agarrado cierto tipo de ideas y bla, bla, bla. Entonces, si tú te vas y trabajas solo con ese tipo de ideas, lo haces mal, gente, lo haces todo mal, porque esas ideas, si están bien, te dan resultados. Si están mal, te perjudican. ¿Y qué sucede si esas ideas no se pueden evaluar? No son fáciles de evaluar. ¿Qué tal si los parámetros de evaluación están mal? O sea, y tú ves los muchos aspectos en los cuales nos podemos tropezar. Entonces, esta situación, damas y caballeros, no se da en el mundo. No hay un tipo de mente que se contrarreste contra otro tipo de mente y ojalá trabajen para cada uno recompensar las carencias del otro. Todos tenemos carencias y todos tenemos nuestros regalos. Por ejemplo, a ver, yo he aprendido a cocinar. No soy muy bueno, pero sé cocinar unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, ¿y qué quiere decir eso? Hay gente allá afuera que tú le das para que haga algo para comer y tú, Dios mío, lo hacen bien. Hay gente que cocina muy bien y que tiene un talento para ello, ¿no? Ese tipo de cosas. Ah, yo por si acaso he aprendido de forma mecánica y ahora tengo la mecánica en la cabeza, ¿no? Lo cual es bueno. Por ejemplo, mide, mide, mide la cantidad de los ingredientes, ¿no? Mide, mide eso. Ah, bueno, damas y caballeros, entonces en vez de tener esto en nuestro bendito mundo que compensa, que ayuda, donde los excedentes de unos se ven compensados por las carencias de los otros y todo lo demás, no se da en las realidades burocráticas, para nada. Lo que se da, digamos, por buscar una ilustración, es que se tiene una teoría, que a ratos puede ser no verificable. No, digamos, una teoría así, una teoría no verificable. En otras palabras, en algún punto esto está bien, pero solo en algún punto. Todo lo demás es idiotez. ¿Y qué sucede cuando contrario, alguien contrario, ¿no? ¿Qué sucede si la persona con una idea, teoría contraria quiere, digamos, meterse al circuito para ayudar al circuito? En otras palabras, yo voy a una burocracia imbécil y les digo, gente, esto está mal, esto está mal. Lo que sucede es que la estructura existente lo que hace es destrozar y destruir la opinión contraria, ¿no? Te ataca, te dicen, no, 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 tú eres esto, o no tienes las competencias, ¿no? Y por lo tanto, tú para entrar aquí tienes que ser como nosotros. ¿Y qué sucede si el grupo es un conjunto de idioteces que está pidiendo que la gente se vuelva idiota para unirse a ellos? ¿Qué sucede en ese tipo de casos? Sucede eso.
que tú tienes en ciertos espacios, que son muchísimos espacios, al mayor conjunto de idiotas posibles. En muchos casos, por extraño que pueda parecer, son gente inteligente. Son gente inteligente con teorías idiotas, manejando malos métodos, manejando parámetros inútiles, porque solo ese tipo de cosas pueden explicar no solo Afganistán, sino la economía contemporánea en el estado en el que está. Yo ya les he dicho, gente, ya no hay que esperar nada. Vean lo que está sucediendo a su alrededor. Vean, no lo, no lo ven pavoroso. Por ejemplo, a ver, hay unas guerras que no debería haber, Dios mío, y se está matando gente, mujeres y niños todos los días. Y no hay nadie ahí que diga, un momento, esto no debería hacerse así. No debería, no hay. Por si acaso ese tipo de temas, en cierto tipo, cierto tipo de temas son tabú, ¿no? No se puede mencionar, gente. No, no, nos va a, nos va a atacar el sistema, nos va a invisibilizar, literalmente, lo cual es absurdo. Bueno, y entonces, esta es la realidad. Rechazo de cualquiera que no tenga la teoría dentro de cualquier burocracia, ¿no? Y ahora, ¿y ahora qué? ¿Cómo peleamos contra esto? ¿Cómo se pelea? Por si acaso, prácticamente no se pelea. No se pelea, no. Va a tardar esto en ser peleable, pero lo que nosotros, ya saben, una vez más, mientras más evidente se hace el problema, mayores son las posibilidades de enfrentarlo. No importa cuán mal se ponga la cosa, no importa cuán mal se pongan los muertos de hambre, damas y caballeros, las cosas se van a poner mucho peor antes de que se vuelvan mejor. Al igual que en Venezuela, digamos, ¿no? En Venezuela las cosas están mal desde hace muchísimo tiempo atrás, no hay cómo sacarlo al tirano, sabemos por qué es y todo lo demás, y bla, 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 y siguen insistiendo. Ah, pero, mientras peor son las cosas, más cerca está la respuesta, más cerca está la posibilidad de solución. En estos momentos hay margen de maniobra, pase lo que pase. Bueno, damas y caballeros, pero entonces, y aquí tiene que ver, y aquí tiene que ver como un nivel de esperanza, uh, el nivel educativo de los seres humanos contemporáneos, porque ahí es donde, ahí es donde, digamos, vale la pena hacer videos como este, teniendo en cuenta el exiguo público que los ve. Yo siempre recomiendo que los vean al doble de velocidad, porque se puede entender lo que se está diciendo, y yo no puedo hacerlo más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale la pena hacer programas como este? ¿Vale la pena dar, gastar mi tiempo en esto? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, porque mientras más personas entiendan, mientras mejor se entiende el problema, teniendo en cuenta los brutales desafíos, la dimensión descomunal del asunto, uh, hay muchísima gente capaz de entender. Y hoy más que ayer y mañana más que hoy y así, ¿no? En otras palabras, mientras más se preocupa la gente, mientras más cabezas tú ves preocupadas por el asunto, más posibilidades hay de que se encuentre la respuesta. Y aquí tiene que ver con, lastimosamente, bueno,
con la paradoja que es la educación. La educación es el camino, es el camino que hay entre digamos, el conocimiento, digamos, y aquel que va a conocer, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea es de que aquí se tiene el conocimiento, y este conocimiento hay que transmitirlo a la persona, ¿no? Y ese camino de transmisión es la educación. La educación es el camino, no es la base de conocimiento. La base de conocimiento es el saber, ¿no? Entonces, la idea es de que la educación agarra el saber y lo transmite. Damas y caballeros, el proceso educativo es antiquísimo, es tan antiguo como los seres humanos. Y sabemos cómo era el proceso antes, y el proceso es palazo. O sea, o lo haces bien o te agarramos a palos. Ese es el proceso. Ese siempre fue, o sea, cómo aprendimos a escribir y todas esas cosas, era a palos. Sabemos eso porque hay historias de castigos del colegio sumerio, gente. En otras palabras, en el nacimiento de la escritura, hay un estudiante que dice, el profesor nos castigó hoy 2 veces, ¿no? El profesor otra vez nos ha castigado. O sea, sabemos que esa es la mecánica. Y sabemos que esa es la mecánica porque era palazo hasta principios del siglo XX, ¿no? Entonces, desde principios del siglo XX nos hemos estado haciendo preguntas sobre cómo es la educación, y las respuestas que se han dado al respecto son pertinentes. No hay en otras palabras, hemos ido mejorando y por lo tanto hemos vuelto a ¿dónde está? ¿Dónde está? Hemos vuelto a este asunto, educación, la hemos vuelto mejor y más efectiva. La educación es el flujo, pero no es el saber, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Ya, hemos mejorado, damas y caballeros. Ah. Eh, pero no hemos mejorado tanto, no hemos mejorado tanto como se quiere creer y tanto como se quiere decir y todo lo demás, lastimosamente. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, hemos visto que los seres humanos, y esto es verdad, tienen cerebros distintos. Por lo tanto, cada uno de ellos es único con sus regalos y con sus carencias. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a estas personas? Y la respuesta debería ser, bueno, vamos a evaluarlos con un examen generalizado de ver qué tal estás rindiendo. Y alguien dice, no, pero ¿cómo vas a evaluarlos si cada uno es distinto? ¿Acaso vas a hacer, digamos, si tienes 30 alumnos, vas a hacer 30 exámenes? Imagínate que tú eres un profesor de tiempo completo y tienes 8 cursos. O que tengas 6 cursos de 30 alumnos cada uno. Dios mío, ¿cómo vas a poder hacer esos exámenes y cómo vas a poder evaluar? Es absurdo. Y tú dices, ahí se debería, digamos, simple y llanamente reconocer que se tiene que evaluar y punto. En vez de hacer eso, se ha quedado con la pregunta, ¿no? ¿Cómo vas a poder evaluar eso? No se puede, no evalúes. Eso es lo que se ha hecho y eso es lo que se ha dicho que se haga. En los viejos tiempos, de primero básico a quinto básico o lo que se llama primaria, que son 6 años, ¿no? Entonces, de primero a sexto, se evaluaba a todos. Y eso nos ayudaba a ver algo de esas personas. No se reduce nunca nadie. Simplemente que es bueno que sepas tú como persona que no eres tan bueno para esto, o que te falla en esto y todo lo demás. Es bueno que sepas, así de fácil. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué se ha decidido hoy? Y que todos pasen, ¿no? De que no haya aplazados en cursos básicos y ese tipo de cosas, cuando se los podría aplazar, no hay ningún problema, es mejor ayudar a reconocer problemas que puede haber, pero es difícil, ¿no? Pero el punto es
que hemos ido mejorando. Hemos ido mejorando en nuestros conceptos, pero en ciertas mecánicas yo diría que no. Yo diría que no, diría que hay algunos, hay un montón de errores, tristemente. En otras palabras, mejoras por aquí, empeoras por acá. Cuando el palazo funcionaba, ya. Pero ¿cuál es la situación actual? Yo diría que se hace bien. Yo diría que se hace bastante bien. Entonces el problema va por otro lado y eso es algo que se puede mostrar. Ah, ¿por dónde va el problema? El problema, estoy buscando un segundito el color, ya. Entonces el problema es que aquí lo que hay en verdad es una religión. Eh, El saber, el saber como conjunto de cuestiones y todo lo demás, no se diferencia de una religión. ¿Qué es una religión? Una religión es respuestas, damas y caballeros, es respuestas a la mecánica de la vida misma. Entonces, tristemente, lo que la religión lo que la educación ha sido, y es por eso que estamos con los problemas que tenemos, lo que la educación ha sido es ah, un sistema religioso que puede ser cuestiones filosóficas, puede ser keynesianismo, puede ser un X o Z monto de posturas respecto a algo. A través del canal de la educación, lo que ha buscado hacer es crear feligreses, ¿no? En otras palabras, personas que celebran todo ese tipo de ideas. Una vez más, gente, no podemos tener el mundo que tenemos si no fuese esta la mecánica. Tiene que ser esta la mecánica. La educación como sistema de creación de feligreses. Vean lo que está sucediendo alrededor y vean lo que va a pasar. Observen el mundo, Dios mío. A ver, ese año ha colapsado en el fondo del fondo el legislativo francés. Era de Macron, ya no es de Macron. Ha colapsado el gobierno británico. Era el taradazo el Ricky. ¿Cómo es Sunak? Es taradazo y ahora hay otro taradazo. Gente, ¿cómo es posible que ese tipo de personas sean los líderes políticos y de gobierno en países desarrollados? O sea, ¿cómo es posible que los países desarrollados puedan presentar semejante mediocridad de figuras tan incompetentes? Vean lo que ha pasado en el gobierno británico. O sea, la gente lo ha despedido al tipo de la única manera en que podían hacerlo, que era votar en contra suya. Entonces, Francia, Reino Unido, ha colapsado el gobierno japonés, gente. Ha colapsado el gobierno japonés. Entonces, ¿cómo es posible que haya todo eso? Y una de las razones es porque la educación que es buena y efectiva se ha ocupado de difundir conocimiento falso, mal saber, tontería tras tontería a niveles inimaginables. Ese es el sistema contra el cual estamos peleando, ¿no? Porque somos personas como yo las que cuestionan, ¿no? Y que te dice, los economistas no saben nada, estos políticos son unos inútiles. Y no en los pobres países de tercer mundo, que obviamente nosotros no podemos hacer nada, nosotros no sabemos nada, nosotros somos totalmente incompetentes, no somos culpables de nuestros problemas, ¿no? Bla, bla, bla. Hasta cierto punto, bueno, o sea,
mentira todo, ¿no? Entonces, mentira toda excusa, mentira todo lamento, pero hay que preguntarse, ¿por qué? Porque allá están peor, Dios mío, lo que está pasando en Estados Unidos y lo que va a pasar en Estados Unidos, lo que está pasando ahora y lo que va a pasar después es monstruoso y solo lo tienen que ver. Depresión económica o depresión económica hiperinflacionaria. La Reserva Federal ya no puede hacer nada, no puede hacer nada por solucionar, no sé, no hay a dónde ir, gente. Y por si acaso, eso lo sabe cada vez más y más gente. Bueno, damas y caballeros, entonces, por si acaso, ¿cómo se soluciona esto? Lo que hay que, la única manera que se soluciona esto es enfrentar el saber, enfrentar todos estos aspectos donde están mal y decirlo y repetirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que les comentaba al principio. Yo tenía una base de economía y luego, en otras palabras, era un feligrés de cierta base económica, que resultó ser buena. Entonces, como feligrés de esa base económica, yo he visto el mundo y he dicho, oigan, aquí hay algo que está mal. Y eso que está mal, o está mal en lo que yo sé, o está mal en lo que ustedes están haciendo. En otras palabras, los feligreses, incluso los feligreses certificados, son capaces de cuestionar lo que se les ha enseñado. Y eso, y eso es lo que debemos esperar. Ahora, la rebelión de los feligreses, la rebelión de los keynesianos, va a ser muy difícil, muy difícil. Va a haber todo lo que quieras. En este momento ya hay todo lo que quieras, incluyendo muertos por gente, balas y balazos, todo lo demás. Todo lo que quieras ya hay ahora. Está grave, está grave, pero cada que se pone más grave, la reacción no es de todos buscar y defender lo indefendible, que se está haciendo, se ha hecho. Las burocracias son tan inteligentes como el más imbécil de sus miembros. Es por eso que la Unión Europea y la Comisión Europea son todos una manga de, mejor ni qué decir, ya no se puede ni insultarlos, porque han agotado todos los superlativos de mediocridad que puede existir. ¿Es cierto que existe ese grupo de personas? Cierto. Pero también existe cada día la gente que agarra lo que le han enseñado, lo que debería saber y ver lo que está pasando allá afuera. Cada día, cada día. Una de esas personas, por ejemplo, es el saliente primer ministro de Japón. Él ha agarrado y ha dicho, gente, aquí es puro problemas. Tenemos que cambiarlo todo. Y como él no puede cambiarlo, solo ha dicho, por favor, esto, como se dice, se rompe, hay renuncia y se inicia todo el proceso para elecciones. Bueno, damas y caballeros, ya saben que lo último que quedó en el baúl de las maldiciones abierto por Pandora es la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde y en estos momentos es lo único que nos queda. Ah, bueno, aburrido no va a ser. Muchísimas gracias por su atención.